Mis amados, ¿cómo estamos? De vuelta aquí con ustedes. Gracias y agradecidos por el favor de nuestro Señor. Sabemos que solamente de su presencia va a manar los ríos de agua viva. Sabemos que solo de la comunión con Dios está nuestro futuro, nuestro caminar, está el principio de todas las cosas. Hay muchos creyentes que van por años a la iglesia, pero todavía no han experimentado esa vida con Dios, con el Espíritu. Todo lo que ellos han sentido en todos sus años de ir a la iglesia son chispazos muy fugaces, en donde la gente se ha conformado con que, ay, se me pararon los pelos y eso es señal de que Dios me tocó, o qué alegría, o lloré por un momento y entonces escuché un mensaje y qué lindo mensaje, pero resulta que la vida con Dios es algo mucho más que eso. La vida con Dios es el poder compartir con tu Padre Celestial, Creador de todas las cosas que tú ves y aún las que no alcanzas a ver, pero que sabes que existen. Ese Padre que tiene tanto poder, que tiene tanta gloria, que tiene el consejo más sabio, la palabra más restauradora, la promesa más halagadora, la esperanza que no hay que sentarse a esperar a ver si de pronto llega, sino que es una esperanza segura, fija, en donde el que prometió lo que él prometió lo va a hacer. Entonces, en mis 19 años del Evangelio y mi caminar por diferentes naciones, en diferentes continentes, me hace ver cómo la iglesia de Jesucristo está muy dependiente de los ministerios que Él mismo creó, y los creó para que nos hicieran crecer a la estatura de Él. Él no dijo que tuviéramos alumnos, sino que tuviéramos discípulos. Y un discípulo es aquel que hace lo que su maestro le enseña porque lo considera bueno y porque la enseñanza que le imparte transformación. Pero ¿qué es lo que ha pasado a través de la historia de la iglesia? En los últimos siglos, la iglesia ha pasado por diferentes peldaños de una escalera que está llevando ahora a toda la gente en todos los lugares del mundo a un avivamiento grande, a un empoderamiento de las cosas del Señor, de ver la manifestación visible, poder acariciar, tocar esa gloria que Dios está dando a través de sus hijos en este tiempo. Entonces, una saludable doctrina es la que haya venido por la inspiración del Espíritu Santo, que Dios haya plasmado en su libro desde el principio hasta el final, usando principios que nunca cambiaron, sino que fueron reafirmados, inclusive por el mismo Señor nuestro y después por el Espíritu Santo a sus discípulos. Aún más en el día de hoy, el Espíritu sigue reafirmando, confirmando, empoderando y autorizando a que lo que Él mismo inspiró para que hombres copiaran, tiene validez, tiene poder, tiene autoridad,
hay unción, hay gloria, hay cambio, hay vida en esa palabra que el Espíritu da vida. Pero como te decía, en mi caminar, yo observo cómo todavía el pueblo de Dios se hace muy dependiente de aquellos que han ido y que se han cansado del monotonismo, de la misma cosa, el mismo mensaje, la repetición de lo mismo, y han decidido que solamente el Señor es el que puede cambiar toda esa estructura religiosa, teológica, doctrinal, de costumbres, de hábitos, como tú le quieras llamar. Cansados y aburridos de lo mismo, en la semana, en el fin de semana, en todas las iglesias que se conocen, hombres y mujeres han comenzado a buscar de la fuente. Y la fuente no es más que la presencia de Dios. Y no es que Dios haya hablado de la presencia después de que resucitó. Él ha hablado desde el principio, y lo vamos a ver en la Escritura. Porque es bien importante que tú, como parte del cuerpo de Jesucristo, bien sea que ministres, bien sea que sirvas en la obra, o bien sea que seas el laico normal que está en crecimiento o en desarrollo, o que no has crecido y no te has desarrollado, empieces a hartarte, a aburrirte de que se haya convertido en una doctrina, en una enseñanza que no tiene vida por sí sola. Cuando el Señor siempre, pero siempre, habló, enseñó y la gente pudo ver el poder de esa autoridad de Dios. Entonces tenemos que estar buscando ser enseñados o enseñarnos nosotros mismos a través de la Escritura, porque dice que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en este tiempo, buscando que siempre lo que nosotros queramos leer enaltezca los atributos de Dios, que estos atributos de Dios nos reten, porque el hombre y la mujer de Dios que no quiere ser retado por Dios para el cambio, pues es mejor que no mires la Escritura, porque la Escritura está hecha para retarte a tu manera de vivir, para que tú empieces a vivir conforme la voluntad de Dios. Eso te va a llevar a que al entrar en la Escritura y a buscar de su presencia, que son dos cosas completamente diferentes, nos hemos llenado de conocimiento por estar buscando la claridad de las Escrituras, pero nos hemos apartado del espíritu de esa Escritura. De nada sirve el conocimiento si no hay vida en el espíritu de ese conocimiento. Eso te va a llevar por un camino en donde el conocimiento aprendido de la boca de Dios por el Espíritu Santo, dándote cuenta que llega ese conocimiento y ese río de vida a tu corazón por el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz y por el resultado de su resurrección, eso te va a colocar en que cada palabra que venga a tu corazón, tú tengas muy en cuenta de que ese principio va a cambiar tu vida, que estás dispuesto al cambio, que quieres el cambio y que el cambio se puede hacer. Porque si tú no puedes reconocer eso, vamos a seguir deseando que Dios haga cosas en nuestra vida y que seamos usados por Dios poderosamente. Pero si tú no ansías, si no tienes esa hambre de que si es verdad
que Dios vive en nosotros se manifieste, se muestre, haga, imparta, nos cambie, nos edifique. Y si tampoco consideras que fuera de que deseas el cambio, sí se puede cambiar, que el cambio es una posibilidad segura, porque las promesas de Dios son seguras, porque las esperanzas de Dios son seguras, y que ese cambio sí se puede alcanzar, porque tenemos una garantía, que es que el Espíritu de Dios nos garantiza. Dios dejó su Espíritu como garantía de que Él iba a reconstruir en nuestra vida, usando sus principios, una vida nueva. Cuando tú consideras todo esto, y sabes que ahora vas a buscar de la enseñanza la vida que hay escondida en cada palabra que está plasmada en la Escritura, no a buscar científicamente o intelectualmente, sino a que esa palabra que tú vas a buscar sea la primera palabra de cambio para tu vida, entonces estarás caminando hacia no solamente un camino de santidad en el Señor y repudiar el pecado, sino que sin darte cuenta estás entrando a los atrios poderosos y gloriosos de nuestro Padre, en donde Jesucristo prometió que Él iba a hacer todas las cosas que fueran conforme a la voluntad del Padre, y que no había pasado nada porque no habíamos pedido nada, porque lo que pedimos es para nuestros deseos y no para la voluntad de Él. Cuando nosotros estamos mirando de esa forma, hay un solo camino: buscarlo a Él. Ahora, buscarlo a Él te va a llevar a hacer un cambio completo en tu estilo de vida. Y ese es el vino nuevo que Dios está derramando hoy. Y no te creas que es solamente los ministros que están entrando y los pocos que están entrando hasta este momento. Es que va a haber una avalancha. Mira, los ministros no van a poder soportar la avalancha de discípulos, porque todos los que se den al Señor, el Espíritu Santo los va a tomar y les va a dar de una manera de la ebriedad del gozo y la alegría del Espíritu, del deleite de su presencia. Ya no será el toquecito que se paran los pelos y que la carne se me puso de gallina y que raca, sica, marraca, bandaca, 4 palabras del Espíritu, o una risita o un llantico. No, es una vida de gozo por darnos cuenta de que Dios habita en nosotros, pero ya no literalmente, sino que nosotros podemos saborear esa vida de Dios. Podemos darnos cuenta cuando Dios va a empezar a mostrarnos las cosas que Él tiene para hacer con nosotros, cómo las va a hacer, cómo nos va a usar, en qué persona nos va a usar. Entonces el poder de la iglesia va a comenzar a caminar en todos los ámbitos. No habrán espacios en las iglesias para poder detener la gente que quiere entrar a ver la gloria de Dios, cómo está fluyendo en aquel lugar. Porque el mundo, como lo dijo el Espíritu a través de Pablo, está expectante, esperando ver esa manifestación. Y este es el tiempo. Porque Dios va a restaurar con su mano el tiempo de convivencia de la iglesia con Él. Eso es lo que Hechos 15:15 habla, que fue profetizado desde antes, del tabernáculo de David, que no es otra cosa más que la mayor cantidad de tiempo posible buscando la presencia de Dios, cantándole a Él, alabándole a Él, hablando palabras de gratitud y de gracia, sin importar el momento de aflicción que estemos viviendo, porque aún en el momento de aflicción Él se va a glorificar,
dándote respuestas, sanidades sobrenaturales. Porque será un pueblo que va a caminar en lo sobrenatural, en la abundancia sobrenatural, en la prosperidad sobrenatural, en la paz sobrenatural, en el reposo de Dios sobrenatural. ¿Por qué? Porque es la vida del Hijo de Dios con Dios, ya no como si tuviera un Padre pero que está muy lejos de mí, o como si tuviera un Salvador pero es inalcanzable. Dice que estoy sentado con Él en tronos, en lugares celestiales, pero yo sigo aquí en la tierra sufriendo y con necesidades y enfermedades, atribulado, angustiado. Y no que esas cosas vayan a desaparecer, porque el Señor dijo que siempre las tendríamos, pero que tuviéramos confianza porque Él había vencido todas esas dificultades en el mundo para dárnoslas a favor nuestro. El cómo y el por qué está, ¿por qué me pasan a mí todas estas cosas si yo creo en Dios? Y el cómo es cómo hago para salir de estas en que estoy. Y para eso, ese cómo, la respuesta es, si tú no tienes una saludable doctrina, un saludable alimento para tu espíritu, así como tú sacas tiempo para desayunar, para las 8:30, para el mediodía, para las 2:30, para comer en la noche, así como sacas tiempo para descansar, así como sacas tiempo para tu siestica, así como sacas tiempo para tantas cosas, si tú no sacas tiempo para reparar tu alma, para alimentar tu alma, para restaurar tu alma, así como haces todo para restaurar tu cuerpo, pues va a ser muy imposible que tú puedas conectarte con la vida de Dios. Por eso es que en Hechos 15:15, cuando el Señor dice que con sus propias manos va a restaurar el tabernáculo caído, porque no es que no existe, es que está caído. Permíteme tomar agua. Eso quiere decir que dentro de nosotros, por falta de sacarse tiempo para Dios, tenemos en ruinas lo que podríamos llamar el altar de Dios. Y si el altar de Dios está en ruinas, nuestra vida está en ruinas, porque el único que nos puede sacar de la ruina es Dios. Y entonces Dios habla y enfatiza en el tabernáculo de David, porque ahí en Primera de Crónicas, capítulo 25, del versículo 1 como hasta el 7, tú vas a encontrar que el rey David hizo 4 grupos de personas en donde tocaban instrumentos, alababan, adoraban, salmiaban a Dios, porque el rey David exigía que salmiaran a Dios, y salmiar a Dios es agradecer, palabras de gratitud que honran y alaban y exaltan los atributos de Dios, meciéndolos y reflexionando en los salmos con una meditación entre lo que no se logra por estar lejos de Dios y lo que se logra con Dios. Meditando y reflexionando entre lo que Dios da, a pesar de que las aflicciones se presenten, y que lo que Dios da va a aplastar las aflicciones que tenemos. Y el rey David, a pesar de todos sus compromisos y de todo su tiempo, esos 4 grupos funcionaban a 6 horas cada uno. Y dice la Escritura, imagínense cómo no enloquecería a Dios el corazón del rey David, que David manejaba 2 de esos grupos. Dice que personalmente David manejaba 2 grupos. Quiere decir que si David manejaba 12 grupos, David estaba metido en esa carpa 12 horas. ¡Wow!
Cuando yo recibí esta parte de la Escritura en mi corazón, me di cuenta que mi vida era muy miserablemente pobre en el tiempo que yo dedicaba para el Señor. Porque no era que David lo hacía por un día, por una semana, por un mes. Lo hizo por 31 años. 31 años David haciendo eso. Quiere decir que David pasaba la mitad de su día para Dios, la mitad de su otro día lo dividía para sus obligaciones como rey y para el descanso de su cuerpo. Pero a Dios él le daba su mediodía. Por eso es que el Señor habla que quien con un corazón que le agrade tanto a Dios como David, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, toda esta serie que vamos a estar mirando, te va a estar retando, te va a estar llamando. La anterior era mengua tú, para que Él crezca en ti y consigas la unción. Pero en esta vamos a estar mirando que debemos de acompañar una saludable teología, doctrina, enseñanza, en donde nosotros, en la separación para el Señor, podamos tener tal abundancia de Dios dentro de nuestro corazón, que nosotros podamos hacer remembranza a nuestro Padre, a nuestro Señor, por el Espíritu y la palabra que mora dentro de nosotros y que hace vida en nosotros. Porque ahí vamos a estar desnudos delante del Señor y Él sabe las intenciones de nuestro corazón, si la palabra que le estamos confesando como promesa, como adoración, como alabanza, nosotros somos hacedores de esa palabra, si esa palabra se ha encarnado con nosotros. Entonces, la iglesia va a tomar un giro, no porque yo te lo esté diciendo, es porque Dios lo anunció hace muchos años. Y estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas por las cuales nuestro Señor Jesucristo todavía está retenido en el cielo, hasta que todas las cosas de la iglesia sean restauradas y se le presente al Señor una novia gloriosa. Y como yo creo y estoy seguro de que estamos en los últimos tiempos, no sé si me toque verlos, a lo mejor mis nietos tendrán que verlo, a lo mejor mis hijos alcancen a verlos, a lo mejor yo estaré ahí para cuando llegue ese rapto. Porque en la medida que el pecado y la ciencia abundan de tal manera, y que me puedo dar cuenta que la señal que el Señor puso, que cuando la higuera fuera plantada, pusiéramos mucho los ojos allí, porque cuando ella comience a crecer y comience a dar frutos, y miremos a las naciones que los árboles de los campos, cuando habla de los árboles de los campos, están también dando frutos, se ha acercado el fin y está pronta la venida de nuestro Señor. Y la higuera, siempre el Padre simbolizó en su pueblo amado, a Israel. E Israel fue plantada en mayo del año 1948 como nación. Y coincide con la palabra del Señor que habla de que en la primavera, cuando fuera plantada. Quiere decir de que dijo un renglón más abajo, que esa descendencia no moriría hasta que viera la gloria de la iglesia de Dios. Y si hacemos cuentas, del 48 al 2008, tenemos 60 años exactos en donde va a comenzar a ir hacia la muerte física todos los que nacieron en el año 1948, cuando fue plantada la higuera. El Señor dijo
que hasta que el último de ellos muera, Él no vendrá. Quiere decir que si estamos en el 60, y yo no sé cuántos años vivirá el último, 30, 40, por eso es muy posible que no lo vea, cuando el último de ellos muera, Él va a venir. Quiere decir que yo estoy en el tiempo en que el Señor está acelerando todas las cosas para que todo lo de Jesucristo sea restablecido y le sea entregada una iglesia gloriosa. Y hablo de los árboles del campo cuando estén dando fruto, que representa a las naciones. Y esas dos combinaciones tienen que dar, y están escritos en partes separadas. Artículo este que ya traté en otros temas, no sé en cuál, en alguno lo he tratado, no lo quiero volver a tomar todo porque sería otras horas de enseñanza. Y entonces una cosa empata con la otra perfectamente. Entonces yo tengo que creer y estar seguro que la restauración de todas las cosas por las cuales mi Señor está retenido en el cielo está a las puertas. Y que Dios está en este tiempo con sus propias manos restaurando el tabernáculo de David en todos sus hijos. Y ese es el vino nuevo que está dispuesto a separarse para Dios, abandonando el tiempo de ocio que se gasta en las cosas que no son de Dios. Necesitamos trabajar, necesitamos dormir, descansar y comer. Pero Dios va a embriagar a su pueblo de su presencia, en donde la gente va a trabajar y estará desesperado por poder salir para el lugar que han asignado, en donde se confunden con el ADN de Dios y en donde son transformados de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces ya la palabra no será solamente una enseñanza ni una doctrina. La palabra ahora será vida. Porque cada palabra que se lea, ya la iglesia no va a seguir leyendo por leer capítulos. Ya la iglesia no se va a dejar adoctrinar bajo parámetros establecidos por el hombre, sino que la iglesia hambrienta va a estar buscando lo que le ofrezca la vida del Espíritu. Ay, te profetizo. Todos los ministerios que entren a buscar y a enseñar solamente de que el pueblo de Dios depende de los recursos de Dios, y que para obtener los recursos de Dios hay que tener tiempo de calidad con Dios, buscando en su presencia con algo que la iglesia ha olvidado: la oración cara a cara con Dios. Y no la oración donde tú llevas una lista de necesidades. Esa no es una oración para el Señor. Es la oración que David gastaba para el Padre. Él clamaba por sus necesidades, pero hablaba más de sus atributos. Ese es el tiempo en que la iglesia se va a mover. Y todos aquellos que entren en este último avivamiento de la palabra y del Espíritu, van a encontrar la presencia de Dios. Y se levantarán, así como ahora mismo hay un avivamiento de Dios, un hambre de Dios, en todos los continentes del mundo y en todos los idiomas, hasta en los países comunistas, socialistas. Porque es la mano de Dios sobre sus hijos. Es la trompeta que anuncia la última llamada del regreso de nuestro Señor. Es Dios en persona edificando su cuerpo, su iglesia, empoderándola, para que llegue a la estatura del varón perfecto.
llamando a sus ministros llamas de fuego, pero que sean llamas de fuego, encendidos por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Nos ha tocado vivir una de las glorias más maravillosas. Aquellos ministerios que entren a embriagarse con este vino nuevo, todos los días tendrán que ensanchar sus toldas, porque estarán dando a beber del torrente de los pies del Señor, del altar máximo en el cielo, el agua de vida que va a convertirse en ríos de agua viva en quien los beba. Dice el Espíritu Santo en una recomendación que le hace Pablo a Timoteo, en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Hablando a Timoteo y separándolo de los que no están logrando esta vida del Espíritu por estar pensando en doctrina, en costumbres, en ritos, en hábitos, en yo lo aprendí así de mi pastor y así mismo yo lo hago, sin dar la oportunidad de que el Espíritu Santo te enseñe el tiempo en que estamos viviendo y que dependemos solamente de su aliento, de su soplo, de que Él te ilumine, de que Él sea el que te enseñe. Así venga por la boca de un predicador o una predicadora, que esa boca sea la boca de Dios, sea la boca del Espíritu, porque ese mensaje ya no será lindo ni será bonito, ese mensaje será un factor de cambio, un factor de multiplicación, un factor de sanidad, de misericordia, de socorro, de paz, de restauración. Así se va a mover la iglesia en este tiempo. Entonces, Pablo, hablando a Timoteo de que se separara de esta gente que no tienen este tipo de vida, le hace las siguientes recomendaciones. No voy a leer todo el capítulo 3 y parte de el número 2, que empezaría en el versículo 14 y todo el 3 hasta el 9, porque no es el eje del tema ahora mismo. Esas son las falencias de los que no pueden buscar de esta manera al Señor. Vamos a hablar de los que, de la forma que podemos buscarlo. Y el versículo 10 del capítulo 3 de segunda de Timoteo dice: pero tú has seguido mi enseñanza. Imagínate qué confianza se tiene el apóstol Pablo de que él le ha impartido a Timoteo, su hijo espiritual, una palabra de gracia tan poderosa que no solamente ha cambiado su vida, sino que él quiere que Timoteo la use para que otros sean cambiados. Aquí estamos hablando de aquellos ministros que tan pronto Dios les da algo, se lo enseñan al pueblo. Pero se lo enseñan para que ellos lo alcancen de la misma manera que ellos lo alcanzaron. Eso te da a entender lo siguiente, de que si yo soy un maestro de mecánica y tú me traes tu carro, y yo le voy a enseñar a un discípulo cuando un motor de arranque o un alternador está malo, yo tengo que enseñarle hasta que él aprenda a descubrir cuándo es el alternador y cuándo es el motor de arranque, para que no se equivoque y me pida el alternador cuando no era el alternador, sino el motor de arranque, porque si me pide el alternador y el enfermo era el motor de arranque, el motor no va a arrancar. Asimismo, cuando se le enseñe a desmontar un motor, sepa cuándo el motor necesita ser reparado, cuándo necesita ser ajustado. Aquí estamos hablando bien específicamente de las dedicaciones de los hombres llamados por Dios a ministrar, a enseñar sus principios como si fueran discípulos los que estuvieran escuchando. Eso te va a llevar,
Y yo sé que esto va a sonar, pero como un garrotazo en la cabeza de muchos, a que ya tú no vas a estar saltando de un mensaje a otro mensaje, de un mensaje a otro mensaje, saltando, saltando y saltando. No, tú ahora vas a tener la responsabilidad de que lo que tienes al otro lado de tu púlpito son hijos, son discípulos, que hay que enseñarles lo que Dios te ha dado a ti hasta que ellos maduren en esa área y luego seguir a otra área. Porque la mayoría de las veces cuando estamos saltando de una enseñanza a otra enseñanza, a otra enseñanza, a otra enseñanza, andamos pajareando los árboles. Profeta, explíquenos eso. Te va a doler la explicación. La explicación te va a doler. Cuando tú estás saltando constantemente de mensaje y no hay una consecución para la edificación del cuerpo de Cristo, porque es que la Escritura dice que nosotros somos responsables para edificar el cuerpo de Cristo. Quiere decir que tú no puedes hacerme una casa y ponerme los cimientos y sin haber tirado la fundición comenzar a crearme una ventana. ¿De qué la vas a sostener si no tienes fundición para poder colocarla? ¿O qué tal tirarme la viga de amarre de todas las paredes sin estar las paredes levantadas? Tenemos que volver a la enseñanza de Jesús, a la enseñanza de los apóstoles. Si tú miras a Jesús, cuya narración no es día a día, sino los eventos más importantes, te vas a dar cuenta cómo el Señor entraba en un día y comenzaba a hablar del reino y del reino y del reino y del reino, y cuando habló del reino habló 2 días seguidos. Se narra en las Escrituras. O sea, de la mañana a la noche hablando del reino, al otro día hablando del reino. Cuando habló que Él era la luz, comenzó a hablar y habló 3 días. Eso lo puedes corroborar con la Escritura. Pero cuando tú estás pajareando, uno, otro, distinto, tú puedes llevar a la iglesia mensajes exhortivos, correcto. Pero vamos a ver el crecimiento de la iglesia. Vamos a ver por qué la gente se va de donde tú estás enseñando. ¿Por qué no permanecen? ¿Y por qué en otros lugares la gente está y va más y va más? Porque sus vidas se están cambiando, porque sus caracteres están siendo formados. Estamos llamados para que así como Dios forma el carácter de Él en nosotros, nosotros seamos usados por Dios para formar el carácter de ellos. Pero para tal razón tenemos que tener un plan divino para poder llevar este primer principio que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo en la segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza. Seguir la enseñanza. Pablo le fue marcando pautas y Timoteo fue siguiendo una por una y fue creciendo, una por una y fue creciendo, una por una y fue creciendo. Lo que te estoy diciendo es, ordena la manera en que enseñas para que puedas dar crecimiento a tu iglesia, a tu congregación. Y no que yo sea la última Coca-Cola fría del desierto y porque yo enseño por temas te estoy diciendo que tienes que seguir eso. Tú tienes que mirar la Escritura, mirar cómo el Espíritu Santo llevó a Jesús a enseñar, mirar cómo los apóstoles enseñaron en la misma forma y te darás cuenta que tú no puedes colocar el techo sin haber hecho un fundamento primero y haber levantado paredes y haber ya dejado listas las ventanas y las puertas para poder colocar el techo. Porque ¿en qué vas a parar el techo si no tienes nada puesto? Una pared aquí, una ventana aquí, una puerta aquí
Entonces el texto está todo así layado. Estamos llamados para ser usados por Dios para perfeccionar el carácter de la iglesia, para que se sientan en esa necesidad como tú y yo de buscar de la presencia de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Hacer que ellos sigan la enseñanza que le damos para que crezcan hacia la perfección de lo que es la mente de Cristo. Pero en este primer capítulo se nos acabó el tiempo. Pero en el próximo clip que tú hagas, estaremos de vuelta contigo. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo y en la presencia maravillosa y dulce del Espíritu Santo. Amén y amén.